dilatar más el tiempo. Italia. Así que un poco más tranquila. Bien, bueno, la clase que nos corresponde el día de hoy. La clase que nos corresponde el día de hoy es proteínas y vamos a hacer proteínas y enzimas, ¿ya? Para que el tiempo nos alcance. Vamos a compartir la pantalla. Un ratito. ¿Cómo estás? Buenos días, Toledo Navarro. Toledo Navarro. Bien, jóvenes. Entonces, hoy nos toca trabajar el tema de proteínas, ¿correcto? Antiguamente las proteínas son biomoléculas orgánicas, al igual que los glúcidos y los lípidos. Antiguamente las proteínas las conocían como prótidos. ¿Por qué eran conocidos como prótidos? Porque se pensaba que eran las primeras y principales biomoléculas que existían. Sin embargo, luego se descubrieron los glúcidos, los lípidos, pero lo primero que se descubrió fueron las proteínas. Ahora, las proteínas dentro de la pirámide alimenticia están formando parte de los alimentos constructores, ya que ellas, pues, van a permitir formar estructuras dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cabello, queratina, por ejemplo, el colágeno, la elastina, por ejemplo, la actina, la miosina, por ejemplo, los anticuerpos, por ejemplo, ¿qué más? Está la fibroína, ¿no? Todas las proteínas forman parte de estructuras, por eso que son alimentos constructores. ¿Dónde encontramos las proteínas? De origen animal encontramos en la carne, y origen vegetal encontramos en las semillas. Proteínas, también llamados prótidos, tienen una gran importancia, jóvenes, a nivel, como te decía, de ser constructores, ¿no? Ya que forman sus estructuras. Ahora, son biomoléculas cuaternarias porque tienen 4 bioelementos principales. ¿Quiénes son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De todos estos 4, el más importante y el que no puede faltar es el nitrógeno, porque el nitrógeno es el elemento más importante dentro de esta biomolécula. El nitrógeno, recordemos que para poder obtenerlo, participan las bacterias fijadoras de nitrógeno, que tienen la capacidad de atraer el nitrógeno hacia las raíces. Y de esta forma lo transforman en nitrato y las raíces lo pueden absorber. Entonces, por eso que la base de la cadena alimenticia viene en las plantas. Los herbívoros comen plantas y se alimentan de nitrógeno. Correcto. Enlace es el enlace peptídico. Sus unidades son los famosos aminoácidos. Tenemos acá, mira, a un aminoácido bien tiene un grupo carboxilo que tiene una consistencia ácida y un grupo amino que tiene una consistencia alcalina o básica. Cuando en una molécula hay dos comportamientos, ácido y alcalino a la vez, dice que la molécula es anfótera. Un aminoácido es anfótero, por ejemplo, ¿no? Ahora, este aminoácido tiene también un extremo de átomo de hidrógeno y un extremo de átomo, pero un extremo de cadena lateral. Este radical libre, como dice radical libre, puede ser sustituido por cualquier bioelemento. Por ejemplo, puede ir acá el cobre, el hierro, ¿no? Y formar parte de la proteína. Entonces, el componente lo cambia. ¿Ok? Bien. Ahora, entre los aminoácidos, jóvenes, recuerda que el enlace de los aminoácidos es el enlace peptídico. Siempre se pierde una molécula de agua. Entre los aminoácidos existen 20 aminoácidos naturales, de las cuales 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Se dice aminoácidos esenciales, aquellos que tenemos que consumirlo en nuestra dieta diaria. O sea, el cuerpo no lo va a sintetizar, sino lo puede asimilar. Por eso tenemos que consumirlo en nuestra dieta diaria. ¿Cuáles son esos aminoácidos, mis? La treonina, la leucina, el triptófano, la valina, la arginina, la histidina, la metionina, la isoleucina, la fenilalanina y la lisina.
Esos son, jóvenes, los aminoácidos, ¿correcto? Los aminoácidos. Estos aminoácidos, chicos, de todos estos, el principal es la metionina. La metionina es un aminoácido que va a iniciar la formación de las cadenas de las proteínas. Cuando el ADN, por ejemplo, tú sabes que el ADN es una molécula que contiene información genética. Esta información genética tiene que traducirse para poder sintetizar las proteínas. Para que esto ocurra, entonces, esta cadena de proteína para que se pueda formar, empieza desde el ADN. El ADN, pues, trae la información, por ejemplo, ¿no? Del cabello rizado. Esa información que está en el ADN tiene que traducirse y puede expresarse. Entonces, ¿cómo hace? Ahí participan, pues, el ARN. El ARN va a sacar información del ADN y en el ribosoma van a encargarse de formar la proteína según la información que trae el ARN extraído del ADN. Entonces, ¿a dónde voy? A que los ribosomas, como son sintetizadores de proteínas, para que puedan formar una cadena de proteínas, necesitan agrupar a varios aminoácidos, porque el conjunto de aminoácidos me da una proteína. ¿Qué quiere decir? Este aminoácido, para que pueda unirse a más aminoácidos, obviamente se usa el enlace peptídico. Pero ¿qué pasa? Ese enlace no aparece así nada más. La proteína, la proteína va a ser sintetizada, formada obviamente por agrupaciones de aminoácidos, pero el enlace que las va a unir es formada por el ribosoma. El ribosoma bota una enzima llamada peptidiltransferasa. Esa enzima crea el enlace peptídico y de esa forma se pueden unir todos los aminoácidos. Pero ¿qué sucede? Para que se pueda formar una proteína tiene que llegar una cabeza de aminoácido. ¿Qué es una cabeza? Es quien dirige a formar la cadena y esa es la metionina. La metionina es la principal, es la primera, el primer aminoácido que debe de aparecer y detrás de ella venir los demás aminoácidos y formar la cadena proteica. O sea, si no hay metionina, no se inicia la cadena de proteínas. ¿Correcto? Entonces, ella es la primera que tiene que llegar. Cuando ella llega, entonces se empieza a formar varios aminoácidos detrás de ella. Y para enlazarse, pues el ribosoma bota una enzima llamada peptidiltransferasa, aquella que va a formar la enzima, el enlace peptídico, va a formar el enlace peptídico, que va a unir a todos los aminoácidos. Y así se libera la cadena. Entonces, el ribosoma forma proteínas. Claro, entonces una proteína es un conjunto de aminoácidos. Entonces, el ribosoma se encarga de ello. Eso se llama traducción. Durante la traducción ocurre esta síntesis de proteína. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿me tengo que aprender todo esto? Bueno, no es obligatorio, pero vamos a escucharlo durante en algunos temas, algunas clases puede repetirse el nombre. Por ejemplo, cuando hagamos un dogma de la biología, vamos a ver algunos nombres de estos, casi todos. ¿Ya? Bien, entonces hasta todo para que aprendas todos los nombres, ¿no? La metionina es la más importante porque es la que inicia la formación de la cadena peptídica o la cadena de proteínas. Las proteínas se pueden clasificar según su conformación en proteínas fibrosas, que son alargadas, y en proteínas globulares. Las proteínas fibrosas o alargadas, tenemos ahí la fibroína, la queratina y la elastina. Y en globulares tenemos la de reserva, las inmunoglobulinas, las hormonas, las enzimas, las proteínas transportadoras, tenemos las proteínas transportadoras y receptores de membrana. ¿Cuándo hace diferencia esto, no? Por ejemplo, las fibroínas lleva ese nombre porque son de esta forma, mira, fibrilares, alargadas. En cambio, las globulares ya son varias agrupaciones de fibroínas. Las fibroínas cuando se agrupan y entre varias, estas pueden formar una consistencia globular, ya como esta. Por ejemplo, cuando has escuchado las inmunoglobulinas, me suena globular, claro, porque tiene esta forma, inmunoglobulinas, ¿no? De esta forma. Hemoglobina, y se acaba en globina, porque tiene forma globular. ¿Te das cuenta? Entonces, la fibroína pues lo encontramos en la seda de la araña, la queratina que encontramos en el cabello, en las uñas, en los cuernos, las pezuñas. La elastina lo encontramos en la piel. ¿Ya? Bien. Vamos a clasificar a las proteínas grupo prostético. ¿Cómo es eso? Las proteínas
pueden ser de tipo homoproteínas o pueden ser proteínas conjugadas, también llamadas heteroproteínas. Repito, proteínas pueden ser de tipo homoproteínas o heteroproteínas, también llamadas proteínas conjugadas. Las homoproteínas formadas únicamente por aminoácidos, ¿correcto? Y las heteroproteínas vienen a ser proteínas conjugadas que están formadas por aminoácidos, cadena polipéptida, que quiere decir cadena de aminoácidos, pero a este se le suma otro componente más, ¿correcto? Bien. La homoproteína entonces es un conjunto de aminoácidos. Ahí está, un conjunto de aminoácidos. Y las heteroproteínas es una cadena polipeptídica más otra sustancia más. Por ejemplo, un ejemplo de heteroproteína o proteína conjugada está acá, la hemoglobina. La hemoglobina, mira, es una proteína que tiene en conjunto aminoácidos, pero sin embargo a este se le suma, ¿qué cosa? Se le suma el hierro. Entonces, ¿quién sería el hierro? El grupo prostético, el adicional. Entonces, como el hierro está complementando la cadena de proteínas, pues entonces el hierro debería ser el grupo prostético. ¿Te das cuenta? Es la otra sustancia. Entonces, aparte de tener puros aminoácidos, tiene hierro. Otro ejemplo, los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, tienen aminoácidos, pero se les suma aquí azúcares. Entonces, el azúcar sería un grupo prostético. Otro ejemplo, la hemocianina. Tiene aminoácidos y se le suma el cobre. El cobre sería el grupo prostético. ¿Te das cuenta? Entonces son proteínas conjugadas o heteroproteínas. ¿Quiénes son las homoproteínas? Son las que tienen solamente puros aminoácidos. Ahí está la queratina, está el colágeno, la fibroína, que está en la seda de las arañas, ¿no? Entonces son de tipo homoproteínas. Bien, vamos a ver ahora proteínas según su estructura. Tenemos acá la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Una proteína primaria es aquella que está formada por varios aminoácidos, donde el enlace es el enlace peptídico, es de forma lineal. Una proteína secundaria hay dos tipos. La secundaria puede ser de alfa hélice o de hoja plegada, de beta hoja plegada. No le entiendo. A ver, veamos esta imagen. Alfa hélice se refiere que la proteína toma forma helicoidal, pero para que pueda adoptar esa forma, que es muy diferente a la primaria, porque tenga esta forma, es porque aparte de enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos, entre cada anillo que se forma en el hélice, pues hay atracción. Esa atracción es gracias al enlace puente hidrógeno. Mira, estos enlaces puente hidrógeno le permite darle esta forma helicoidal. ¿Te das cuenta? Este es el alfa hélice. Y si la hoja plegada, acá está la cadena, mira, de proteínas, ¿ves? Pero se unen entre ellas, mira, ¿ves? Se unen entre ellas las cadenas, ¿ves? Creando como una especie de escaleras, ¿ves? Ese es el enlace peptídico. Le dicen también beta hoja plegada. Y acá le dicen alfa hélice. Estas ambas son de tipo secundaria. La beta hoja plegada y la alfa hélice. La estructura secundaria determina por el plegamiento de las cadenas polipéptidas o polipeptídicas. Bien. ¿Qué más? La terciaria, por ejemplo, en este caso, la terciaria, viene a ser la agrupación de la secundaria. Esta se agrupa y crean a la terciaria, ¿correcto? Y luego, esta terciaria se puede agrupar generando a las cuaternarias, que viene a ser acá, pues, las histonas, las inmunoglobulinas, la hemoglobina, tienen esta forma cuaternaria. La que vimos acá, ¿te acuerdas? Ese de acá, la globular. Esa es una cuaternaria o globular, como también la de acá. Es una globular, ahí está. Es una cuaternaria. Entonces son 4 tipos, ¿no? La primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Según sus funciones, las proteínas se pueden clasificar. Por ejemplo, tenemos aquí las de reserva,
las estructurales, las hormonales, las de transporte, las de defensa, las contráctiles y las enzimáticas. Las de reserva, en este caso, pues tenemos a la ovoalbumina, a la gluteína y a la ferritina. Estas de acá tienen la capacidad de almacenar. Por ejemplo, acá la ovoalbumina almacena pues aminoácidos, ¿correcto? Aquí también está la albumina. La albumina es la proteína más abundante dentro del plasma sanguíneo, ¿ya? En función de estructura, podemos encontrar el colágeno que está presente en los huesos, cartílagos y los tendones. Elastina formando parte del tejido elástico conectivo. La queratina formando parte de la piel, uñas, plumas, cuernos, pezuñas. La hormonal tenemos acá, que van a regular funciones. La insulina, que es una hipoglucemiante. La hormona de crecimiento, las proteínas G, que estimulan la salida del ácido clorhídrico a nivel del estómago. Son proteínas, entonces, de tipo hormonal. Las de transporte son aquellas que van a transportar gases. Tenemos acá la hemoglobina, que transporta oxígeno en los vertebrados. La hemocianina, que transporta oxígeno en los invertebrados. Las lipoproteínas, que transportan lípidos en la sangre. Las de defensa, tenemos acá las inmunoglobulinas, las famosas IG. Cuando haces, por ejemplo, una prueba de COVID, una prueba rápida, te pueden evaluar el IG. Porque si hay IgG es porque ya tuviste COVID, ¿no? Porque las IgG son las inmunoglobulinas G, son aquellas que se activan y empiezan a aumentar ante el ingreso de un agente patógeno. Entonces, esas se elevan. Entonces, porque ya tuviste el COVID. O depende de los síntomas en qué periodo vas, ¿no? Otro, el fibrinógeno y la trombina pues permiten la coagulación sanguínea. Son tipos de proteínas de defensa. Acá hay otro, también están los interferones. Los interferones son proteínas que interfieren en la replicación del ADN de un virus. Estos evitan que los virus se repliquen, pero como son proteínas, pues si uno no está bien alimentado, entonces no se va a poder sintetizar. Entonces no vas a poder combatir con estos virus. ¿Te das cuenta? Entonces las de defensa, ahí también están los interferones. Contráctil, tenemos la actina, la miosina y la tubulina. Estos tres que ves acá, pues participan en la contracción. La actina y miosina en la contracción muscular y la tubulina forma parte del citoesqueleto o del esqueleto de las células para que tengan esa capacidad de contraerse o hacer ciclosis, que son movimientos de organelas a nivel del citoplasma. Y las enzimas son proteínas biocatalizadoras que van a acelerar una reacción química. ¿Ok? Las enzimas, jóvenes, es un tema muy amplio, que vamos a tocarlo ahora también. Pero recuerda que son proteínas. Ahora, las proteínas se pueden desnaturalizar. ¿Qué es eso mismo? Se pueden perder su estructura. ¿Recuerdas que vimos 4 estructuras? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ya. Las proteínas, que cuando se desnaturalizan, pues pierden su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Tú dirás, Missy, ¿por qué no primaria? Porque la primaria es hasta donde puede llegar. Es la máxima, ¿no? Miss, ¿cómo es una proteína desnaturalizada? Por ejemplo, cuando una proteína lo sometes a cambios de pH o cambios de temperatura, esta puede provocar que pierda su estructura. Por ejemplo, ¿no? Puede perder su consistencia. Tú agarras, por ejemplo, la clara de huevo, solamente la clara nada más, porque ahí te da la albumina, y le agregas vinagre. Le agregas vinagre y vas a ver cómo rápidamente esta clara de huevo va a cambiar de líquido, de espeso, se va a volver acuoso. O sea, pero de líquido se vuelve acuoso, como gelatina se vuelve. Cambia de estructura, ¿no? Y esto aquí se debe a que la proteína se ha desnaturalizado. En pocas palabras, las proteínas tienden a cambiar su estructura. Claro, también muy buen aporte. ¿Quién fue? Muy bien, muy buen aporte, Ramos. Yo también iba a mencionarlo. Cuando, por ejemplo, una señorita quiere tener el cabello alisado, muy lacio,
lo que sucede es que ella se tiene que, obviamente, someter a un cambio. Es el planchado. Claro, y ahí le plancha el cabello, obviamente, con un calor muy, muy, muy elevado. Entonces, ahí van a cambiar su queratina, la estructura de su queratina. Y lo van a analizar. Aparte, también le echan ácido. Es un ácido que tiene un olor muy fuerte. ¿Por qué? Porque le están cambiando el pH, el grado de acidez, y también le están cambiando la temperatura. Y esto obviamente queda permanente por cierto tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces se desnaturaliza. ¿Ya? Bien. Vamos a entrar a enzimas. ¿Por qué vamos a entrar a enzimas? Porque enzimas es un tema muy amplio. Enzimas están dentro de proteínas. Las enzimas en su gran mayoría son proteínas, porque hay enzimas que no son proteínas, que son de tipo ARN, como la ribosima. La ribosima es una ARN, una enzima de tipo RN, no es una proteína. Por eso digo que en su gran mayoría son proteínas, pero no todas. Tienen forma globular, actúan como biocatalizadoras. Además, van a acelerar procesos químicos sin modificarse, ¿correcto? Por ejemplo, una enzima va a acelerar un proceso químico o un metabolismo. Con la enzima, en este caso, con la enzima, no se gasta mucha energía, mira. Sin una enzima se da un gasto de energía de activación. Para que una enzima actúe, no se requiere de mucha energía. Número 1, ahorra energía. Número 2, el tiempo. El tiempo con el que actúa una enzima es más rápido, mira, con el tiempo que actúa un proceso químico sin enzima. Sin enzima es lento el proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, las enzimas van a permitir que el proceso sea rápido y no genere mucho gasto de energía. La energía necesaria para transformar un sustrato en producto se denomina energía de activación. La energía, a ver, baja adelante. Bueno, acá debería ser que las enzimas no gastan mucha energía. Realiza catálisis, aceleración de un cambio químico con un mínimo de consumo de energía. Y también disminuye el tiempo de reacción. En cambio, sin enzimas, el tiempo de reacción es más prolongado. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, por su naturaleza y propiedades, las enzimas pueden ser biocatalizadoras, porque son capaces de disminuir la energía de activación. Tienen especificidad. ¿Qué es eso? Que prácticamente existe un tipo de enzima para cada sustrato. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí estas enzimas, cuando quieren actuar, pues tienen que actuar sobre un sustrato que va a ser preciso para esta enzima. Por ejemplo, este sustrato se llama, por ejemplo, amidón, entonces la enzima va a ser una amilasa. Me dejo entender, ¿verdad? Si este sustrato es una sacarosa, entonces la enzima es una sacarasa. O sea, no actúa en cualquier enzima, sino tiene que ser una enzima específica. Por ejemplo, si esto es una proteína, esto es una pepsina. Perdón, una pepsina. Porque son enzimas específicas para un sustrato. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que esto sea una sacarosa, que es un azúcar. Y esto sea una pepsina. Entonces no va a poder actuar. ¿Por qué no va a poder actuar? Porque no es específicamente su enzima. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en los humanos, nosotros los humanos, consumimos plantas, pero en nuestro cuerpo no tenemos una enzima que digiera celulosa. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo no tenemos celulasas. Por eso es que cuando comemos alimentos, plantas, la célula y las plantas que comemos, que ni cuenta nos damos, tienen celulosa. Entonces nosotros podemos digerir la celulosa y esta es como esta sale, como molécula. No se puede digerir porque no hay enzimas. Por eso dice que las plantas son como fibras porque ayudan al tránsito digestivo, pero no son digeribles por el humano. En cambio, en la vaca, por ejemplo, tiene un estómago llamado rumen. Ahí tienen celulasas, que ellas sí pueden descomponer.
Además, tienen bacterias que hacen fermentación de la celulosa. Ellas sí pueden. Nosotros no tenemos. Por eso que las plantas, para nosotros, es un tipo de alimento que solamente provee vitaminas, más no se puede digerir las celulosas. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el sustrato. Esto que ves acá, este espacio, se llama sitio activo. Cuando el sustrato llega al sitio activo de la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato. Y esta genera productos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Esto que sea, por ejemplo, una sacarosa. Y esto que sea una sacarasa. La sacarosa va a llegar al sitio activo. Pregunta, ¿qué va a producir como producto? Toledo. ¿Cuáles serían los productos de esta reacción? ¿Alguien por ahí voluntario? Si esto es una sacarasa y esto es una sacarosa, ¿quiénes serían los productos? A ver, ¿quién me sorprende por ahí? Una sacarosa es un disacárido, por si alguien no lo recuerda. ¿Nadie? Maraví, nada. Farfán, Torreblanca, nada. Claro, Toledo, sería una glucosa y una fructosa, porque lo ha descompuesto, ¿sí o no? Así es. Entonces, el producto sería una glucosa y una fructosa, porque estos son los componentes de una sacarosa. Entonces, ¿quién hizo este proceso? Lo hizo la enzima. ¿Qué? Una sacarasa. Las enzimas acaban en asa, la gran mayoría acaban en asa, ¿ya? Cuando escuches algún nombre en biología que acabe en asa, rápidamente lo vas a relacionar con que es una enzima. Bien, sensibilidad. Las enzimas, por ser proteínas, también tienden a desnaturalizarse y perder su actividad catalítica. O sea, si una enzima es sometida a mucha temperatura o a cambio de pH, también puede dejar de funcionar porque es sensible, ¿no? ¿A qué? A la desnaturalización, y esto provoca la pérdida de su actividad catalítica. O sea, no trabajaría correctamente, en pocas palabras, la enzima. ¿Te das cuenta? Bien. Mecanismo de acción. Tenemos aquí el acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Existen tipos de acoplamiento que se crean, pues cuando se crean las enzimas, se quería saber cómo actúa una enzima con el sustrato. Se crean dos modelos, el modelo de llave cerradura y el modelo de acoplamiento inducido. ¿Qué es esto? Y acá también dicen este complemento de Mage, de Fisher. ¿Cómo es esto? Este sustrato, si tú te das cuenta, tiene una forma que es muy parecida al sitio activo de la enzima. Y tú ves, va a caer exactamente igualito, mira, ¿no? Y va a generar un complejo enzima-sustrato. Esto le llaman llave cerradura o modelo de Fisher. En cambio, esta de aquí, de Meissner, el sustrato no se adecua a la forma de la enzima. ¿Te das cuenta? No se adecua a la forma de la enzima. Y esto que trae como consecuencia que la enzima tenga que adecuarse al sustrato, pero también genera un complejo de enzima-sustrato. Son dos modelos de cómo se da el acoplamiento, ¿ya? Entonces, este se refiere a la especificidad porque las enzimas tienen que encajar perfectamente. Pero ¿qué dice acá este modelo? Que las enzimas también se pueden adecuar, ¿ya? Pues tiene que tener especificidad también, o sea, tiene que ser específicas para ellas, ¿no? El modelo de llave cerradura y el modelo de acoplamiento inducido. Bien. Acá te decía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo actúa una enzima? Tenemos acá, por ejemplo, una lactasa y una lactosa. Tú sabes que la lactasa es una enzima y la lactosa es un disacárido. Un disacárido que está formado de galactosa y glucosa, ¿correcto? La lactosa
Un segundo, si ven los títulos. Ya, chicos, disculpen, me olvidé de llevar el DNI. Ay, qué tonta. Mandar el DNI. Ya. Bueno, les decía que, ¿en qué estamos? En que la lactosa está formado por galactosa y glucosa, ¿correcto? Con enlace glucosídico. Pero la lactosa, así como está como lactosa, no puede ser absorbido por el intestino delgado. Luego el intestino delgado tiene microvellosidades que absorben, ¿no? Que absorben nutrientes y lo llevan a la sangre. La lactosa, así como está, no sirve para ser absorbido. Ahí actúa una lactasa. La lactasa, ¿qué va a hacer? Va a hacer un desdoblamiento, mira, y va a producir glucosa y galactosa por separado. Y esto sí se puede absorber. ¿Me dejo entender? Esto sí se puede absorber. La idea aquí es facilitar el metabolismo para una buena absorción. Y ahí actúan las enzimas. Correcto. Bien. Bien, ahora vamos a ver qué es un cofactor enzimático. Un cofactor enzimático vienen a ser sustancias químicas diferentes de las proteínas, que algunas pueden ser orgánicas u otras pueden ser inorgánicas. Algunas enzimas pueden ser inactivas, como por ejemplo una apoenzima. Una apoenzima es una enzima inactiva, que no es enzima, o sea, esta enzima no sirve, en pocas palabras. Y si para que pueda servir, necesita una coenzima, o perdón, un cofactor. Ese cofactor puede ser una coenzima. Te lo explico mejor, ¿ya? Me lo explico por partes. La coenzima es una enzima inactiva. Cuando llega un cofactor y se acopla a la coenzima, esta recién se convierte en holoenzima. ¿Y qué es una holoenzima? Es una enzima verdadera, una enzima activa. Puedo repetir. Una coenzima se une a un cofactor, ¿correcto? Ya. ¿Qué pasa? Cuando esta se une, forma una holoenzima. Y la holoenzima, pues ya es una enzima activa que puede actuar con el sustrato. Entonces, puede existir estos tipos de mecanismos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a ver que las moléculas enzimáticas, ahí están, ¿no? 5 factores se llaman apoenzimas, que son enzimas que carecen de actividad, no sirven, ¿no? Ahora, unida a un cofactor se transforma en holoenzima, que es una enzima verdadera, y esta sí tiene actividad catalítica. Ejemplo de cofactor pueden ser inorgánicos u orgánicos. Los cofactores inorgánicos son el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro y el manganeso. Estos son los ejemplos de cofactores inorgánicos, de los inorgánicos, ¿correcto? Mira, ¿qué pasa acá? Estos cofactores inorgánicos, pues se le llaman cofactores nada más. Pero si es un cofactor orgánico, se le llama coenzima. Vuelvo a repetir. Si es un cofactor inorgánico, se le llama cofactor, como el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso. Pero si es un cofactor orgánico, se le llama coenzima, que puede ser el NAD, el FMD, el FAT, la coenzima Q. Entonces, estos son
coenzima. Por eso acá había puesto, ¿no? Coenzima. Porque las coenzimas son cofactores, pero de tipo orgánico. Y si no es orgánico, solamente le digo cofactor nada más. ¿Correcto?